Abre tu Biblia a Nehemías capítulo 9. Nehemías capítulo 9. Nehemías capítulo 9. Vamos a comenzar el capítulo el día de hoy. Nehemías capítulo 9. Si estás visitándonos en las primeras ocasiones, déjame contarte que lo que hacemos es estudiar la Biblia capítulo por capítulo, verso por verso, un libro a la vez, es lo que hacemos. Y hemos tomado el estudio del libro de Nehemías desde hace unos meses para acá, nos ha tomado mucho tiempo, pero hemos ido trozo por trozo entendiendo el libro de Nehemías y hemos llegado al capítulo 9. Vamos a comenzar el capítulo 9. ¿Quieres un dato curioso? Hay algunos libros cuyo capítulo 9 es fabuloso, es increíble. Uno es Daniel capítulo 9, te lo recomiendo, léelo. Otro es Esdras capítulo 9. Y tienen, de casualidad, tienen como común denominador con Nehemías capítulo 9, que vas a ver que es un capítulo increíble. Tienen como común denominador que son confesiones, oraciones, un tiempo con el Señor muy especial de parte del pueblo de Israel o de las personas que lo están haciendo. Así que ahí te dejo el dato curioso, Daniel 9, Esdras 9, y nosotros vamos a tener el privilegio de estudiar Nehemías 9. Y quiero que lo veas detenidamente conmigo. Es tan especial el capítulo, fíjate, que solo vamos a estudiar los primeros 3 versos. Ahí los tienes citados, el 1, el 2 y el 3, nada más, porque creo que nos da una introducción excelente para lo que va a suceder el resto del capítulo la próxima semana. La próxima semana vamos a seguir estudiando el capítulo 9, es fabuloso. Pero ahora vamos a estudiar 3 versos. Y quiero que me digas, al leer esos primeros 3 versos, qué es lo que está sucediendo. En una sola palabra o en una sola frase, ¿qué dirías tú que está sucediendo allí en el capítulo 9? Léelo conmigo. Nehemías capítulo 9, verso 1, dice la Biblia: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la 4ª parte del día. Y la 4ª parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. ¿Qué dirías tú que está sucediendo en Nehemías 9? ¿Qué dirías tú que está sucediendo? ¿Estás de acuerdo que sería muy fácil decir que el pueblo se puso en pie y confesó sus pecados? Eso es lo que hizo. Y todo el capítulo 9 va a hablar sobre esto. Y creo que el capítulo 9 nos muestra claramente cómo la confesión de nuestros pecados es una disciplina espiritual que nos mantiene sanos espiritualmente. Es una disciplina espiritual que cuida nuestra comunión con Dios. Esta mañana vamos a estar hablando de este evento que el pueblo de Israel tuvo, la confesión de sus pecados, pero en este evento lo que vamos a aprender es cómo nosotros deberíamos tener esa disciplina. Vamos a aprender sobre esto. La confesión de pecados no es algo muy común. De hecho, es algo bastante mal entendido y no es una práctica que necesariamente sea común para nosotros. Vamos a aprender cómo se hace esto, cómo se confiesan los pecados. Vamos a cuestionar cosas como: ¿tengo que venir delante de un hombre y confesarlos? ¿Tengo que buscar una cita con Alex, con Pastor Alex, y decirle: Alex, necesito confesar mis pecados? Vemos que no sucedió así, pero entonces, ¿cómo funciona esta práctica? ¿Para qué funciona? ¿Cuáles deben ser las actitudes que debemos tener al momento de hacer nuestra confesión de pecados? Eso es lo que vamos a estar viendo como una disciplina personal. Ahora, quiero ponerte en contexto de qué ha estado pasando en todo el libro de Nehemías. ¿Te acuerdas qué ha estado pasando? ¿Te acuerdas? La semana pasada veíamos cómo
ellos abrieron el libro de la ley, o sea, abrieron la Biblia y la entendieron. Es muy sencillo. Pero luego de entenderla, obedecieron. Yo te decía que nosotros complicamos demasiado la vaina muchas veces. Lo poco que entiendes, obedécelo. ¿Te acuerdas de que luz obedecida da lugar a más luz revelada? ¿Recuerdas esto? ¿Recuerdas que habíamos hablado que cuando vas en tu vehículo lo que tienes son 5 metros de luz? ¿Te acuerdas de esto? Eso es todo lo que tienes. 5 metros de luz. ¿Qué haces con esos 5 metros de luz? Avanzas, obedeces. Lo poco que sabes, obedeces. Y luego Dios te da otros 5 metros de luz. Así funciona la vida cristiana. Lo poco que sabes, lo obedeces. No lo compliquemos. Ahora, claro, yo entiendo que a veces es más complejo que sencillo. Tú dices, no, mi carne es tenaz y me cuesta mucho obedecer. De acuerdo, pero entenderlo y obedecer no es complejo. Es una lucha contra la carne lo que es complejo. Debería de ser muy sencillo. Y el pueblo de Israel allí en capítulo 8 lo que viste es que tomó el libro de la ley, leyó allí que había que hacer una fiesta que se llama la fiesta de los tabernáculos, o sea, hacer tabernáculos y vivir en ellos. Hicieron tabernáculos y ahí vivieron 7 días. Punto, sin complicarlo. Pero al día siguiente, es lo que dice capítulo 9, verso 1, dice, el día 24 del mismo mes, unos días después probablemente, llegan y lo que hacen es confesar sus pecados. Fíjate, han leído y entendido la escritura, han obedecido lo que entienden y ahora están confesando sus pecados. Es que sabes qué es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo en el pueblo de Israel es un avivamiento, es un despertar espiritual que yo propongo que esta iglesia lo necesita, tu vida lo necesita y esta sociedad lo necesita. El día que los cristianos de verdad seamos cristianos, que estamos con el fuego de Dios real, el fuego interno de Dios, el Espíritu Santo, su presencia en nosotros. Cuando seamos esos creyentes que estamos avivando el fuego de Dios que hay en nosotros, que dice Pablo a Timoteo, ese día, fíjate, yo te propongo que ese día la sociedad va a cambiar porque las familias van a cambiar, porque nosotros vamos a cambiar. Mira, ese avivamiento deberíamos anhelarlo, pero ese avivamiento incluye la confesión de nuestros pecados. Quiero mostrarte en estos 3 versos, quiero mostrarte 3 actitudes necesarias, 3 deseos necesarios, 3 actitudes necesarias a la hora de confesar pecados. ¿Por qué debemos confesar nuestros pecados? ¿Cómo es la práctica de confesar pecados? Fíjate, lo primero que quiero que veas es que ellos confiesan sus pecados llenos de luto. Mira cómo lo dice el verso 1. Mira, el día 24 del mismo mes se unieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cilicio, fíjate, es un tipo de, ni siquiera es un tipo de tela, es un tipo de material con el cual nosotros hacemos, usualmente está hecho de yute, diríamos nosotros, y usualmente hacemos los sacos en donde metemos las verduras. ¿Sí? ¿Has visto ese tipo de tela que no es sintética ni plástico, sino que es como esos, también se hacen cuerdas de esto, es como el costal? Muy bien, gracias. Eso, el costal de papas, ¿te acuerdas? ¿Sí? Ok, entonces ese costal de papas está hecho de ese material, ese silicio. Entonces fíjate, los judíos están ahí, piensa lo que dice, llegan ahí el día 24 de ese mismo mes, se reúnen y lo que hacen es vestirse con un costal de papas, están ayunando y se echan tierra sobre sí. Eso es lo que dice. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? Porque esa es una señal de dolor y luto. ¿Cómo acostumbramos a vestirnos nosotros si vamos a ir a una velación? ¿Estás de acuerdo que no llegas con una camisa verde fluorescente, ¿sí? O rosado fucsia? No llegas así. ¿Cómo llegas vestido? Por costumbre, por tradición, llegas vestido de negro, ¿sí? Llegas y casualmente, fíjate, en un funeral tú llegas vestido de negro y a una boda llegas vestido de negro. No sé por qué, ¿verdad? Ahí tú sacas la conclusión que quieras. Pero entonces llegas al funeral y llegas vestido de negro
Y el vestido de negro lo que indica o lo que quiere representar es ese dolor, luto. Bueno, la forma de mostrar dolor o luto para los judíos en este momento histórico es ponerse un saco de papas, silicio, y tirar ceniza o tierra sobre sí y estar en ayuno, no comer de la tristeza. Ahora, piénsalo. ¿Quién se murió ahí? O sea, no están en un funeral. ¿Por qué llegan de luto? ¿Sabes? Yo te propongo que a la hora de confesar los pecados debe de haber dolor por el pecado. Porque ha habido una separación. Cuando uno confiesa sus pecados delante de Dios, uno tiene que entender, escúchame esto, creo que estos judíos entienden muy bien que lo que ha habido cuando uno peca delante de Dios es una separación de nuestra comunión perfecta con Dios. Ellos nos enseñan esto. Sabes que esta actitud por todos lados en la Biblia es una actitud de dolor. Te cuento una historia. En Génesis capítulo 37, lo tienes citado allí, lo que ha sucedido es que el hijo favorito de Jacob, José, así se llamaba el hijo favorito de Jacob, tenía 12 hijos, pero él tenía este favorito de él. Era el primogénito de su amada esposa, de la esposa que él más amaba. Y entonces él tiene este hijo José y es su amado, y de repente los hermanos por pura envidia toman a José, lo secuestran, lo venden en secuestro, ¿sí? Y entonces engañan a su papá diciendo de que ha muerto. Así que Jacob cree que José ha muerto, su hijo amado ha muerto. ¿Cómo reacciona Jacob como judío? Dice Génesis 37-34. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos. Los lomos es esta parte de acá, puso cilicio en toda esta parte de acá, o sea, se vistió con un saco de papas, ¿sí? Un costal, y guardó luto por su hijo muchos días. Vestirse de esa manera, tirarse ceniza encima, tirarse tierra, estar en ayuno, vestirse con cilicio es una señal de luto. ¿Por qué el pueblo de Israel en Nehemías 9 está de luto? Porque ha habido una separación, se ha roto una comunión, la comunión con Dios. El pueblo de Israel entendía muy bien que la comunión con Dios se ve afectada por los pecados. Piénsalo conmigo, hermano, piénsalo. Cada vez que cometemos pecados ofendemos a nuestro Padre y nuestra comunión se ve afectada. Es así, ¿sabes cómo es? Como cuando viene tu hijo, tu hija, imagínate esta escena por favor. Viene tu hijo y tú le dices, hijo, no quiero que toques este jarrón que está acá. Este jarrón perteneció a tu tatarabuelo, ¿sí? Lo trajo, yo no sé de dónde eres originario en tu ascendencia. ¿Lo trajo de España o lo trajeron los chipchas? No sé, ¿verdad? Ahí cualquiera de las raíces que tengas. Y es un jarrón especial, tremendo. Ya a estas alturas vale millones de pesos. Te pido que no lo toques. Entonces viene tu hijo de 8 años y dice, ¿cuál jarrón, papi? Este jarrón, hijo, no lo toques. Y viene tu hijo y lo coge y lo rompe de esta manera, a propósito. Y todavía te dice, ¿y qué? Acto seguido viene y te dice, papi, ¿me regalas un helado? ¿Se lo regalas? Venga para acá que le voy a dar su helado, ¿verdad? Es todo lo contrario. ¿Sabes qué es lo que te estoy diciendo? ¿Sigue siendo tu hijo? ¿Sigue siendo tu hijo? Espero que sí, ¿verdad? Espero que no digas desheredado completamente, si ya no hay apellido. No, sigue siendo tu hijo. No importa lo que suceda, sigue siendo tu hijo. ¿Tu comunión con él está en perfecta condición? No. La desobediencia a tu orden ha causado una ruptura en tu comunión. Sigue siendo tu hijo, pero no estamos bien. No me vengas en este momento a decir, papi, me regalas un helado. ¿Qué debe de suceder para que esa comunión se restaure? ¿Qué debe suceder? ¿Estás de acuerdo que él tiene que venir y pedir perdón y decir, papá, perdón, no sé qué me pasó? Sí.
es terrible lo que hice, perdóname. Y entonces la comunión se restaura. Cuando tú vienes, Él corrige y perdona. ¿Entiendes esto? Esto es lo mismo la confesión de pecados. Vengo yo delante de Dios, camino en este mundo y ensucio mis pies, camino en este mundo y peco constantemente, y luego vengo delante del Señor y le digo: papi, ¿me regalas un helado, por favor? Y hemos ofendido a Dios vez tras vez tras vez. Y queremos venir delante de Dios y decir: Señor, ¿me das un helado, por favor? Bendice este negocio, ayúdame con esto en mi familia, bendice a mis hijos. Y realmente creo que Dios está diciendo: pongámonos a cuentas. Sigue siendo mi hijo, eres mi hijo. Si tú has recibido a Cristo, tú eres hijo de Dios. Pero pongámonos a cuenta, porque nuestra relación no está bien. Y me temo que muchas veces ni siquiera nos duele. Me temo que muchas veces caminamos por la vida, ensuciamos nuestros pies, pecamos constantemente, y me temo que muchas veces ni siquiera nos causa dolor. Esta mañana creo que el desafío del texto para nosotros es ese. Mira, que nos cause dolor, que nos cause dolor, que nos cause dolor el hecho de que nuestra comunión con Dios está siendo estorbada. Muchas veces he visto personas, o lo he visto en mi propia vida, donde pecamos consistentemente, sabemos que nuestra relación con Dios no está del todo bien, pero parece que no es muy importante. El pueblo de Israel se viste de luto y llega delante de Dios en ayuno, con cilicio, con tierra sobre sí, diciendo: qué barbaridad, hemos interrumpido nuestra buena comunión con Dios. Me duele, me duele. ¿Sabes? Alguien puede decir: hermano, pero yo creí que nuestra comunión con Dios es totalmente estable y no se rompe. La comunión con Dios no se rompe, tú sigues siendo hijo, pero sí se ve estorbada. Fue el Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, ¿te acuerdas que Él lavó los pies de sus discípulos? ¿Te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de este acto? Quizás te explico un poco cuándo sucedió eso. Eso sucedió la última noche, sucedió previo a la última cena. Jesús se quita el manto, que es la representación de ser un maestro, y se pone una toalla, que es la representación de ser un siervo, y se pone como el siervo de los discípulos. Y viene él y va a lavar los pies de los discípulos. Lavar los pies era una actividad que hacían los esclavos de más baja condición. Tú llegabas a una casa y un esclavo venía, te lavaba los pies y entrabas a la casa. ¿Por qué hacían eso? Históricamente porque los caminos eran mayormente rurales, de tierra, y tú andabas con sandalias y tus pies estaban usualmente muy empolvados, muy sucios. Así que una atención, una deferencia al invitado que llegaba a casa era lavarles los pies, y lo hacía un esclavo, un siervo de baja condición. Cristo se pone como este siervo y va a lavar los pies de los discípulos. Y viene Pedro, y él entiende eso en su contexto cultural. Dice: no, tú no eres el siervo que me va a lavar los pies, al contrario, yo te tengo que lavar los pies. No me lave los pies. Y entonces viene Jesús y le da esta respuesta a Pedro. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Pedro, tan intenso, ¿verdad? Me encanta Pedro por eso. No me lavarás los pies jamás, ¿no? ¿Cómo se te ocurre? Diríamos nosotros. Jesús le respondió: si no te lavare, ¿qué dice? No tendrás parte conmigo. Si yo no te lavo, no tendrás parte conmigo. ¿Sabes qué es lo que está diciendo? Viene Pedro y dice: bueno, si necesito que me laves los pies, lávame todo entonces, bañémonos pues. Porque voy a estar enfrente tuyo, tú eres el maestro. Entonces me voy a bañar, lávame la cabeza y también todo. Y Jesús le dice: no, el que ya fue lavado completamente no necesita sino que se le laven los pies. Tú ya fuiste lavado, solo necesitas que te laven los pies. ¿Sabes? Este es un cuadro perfecto de la confesión de pecados. Si tú estás acá esta mañana y tú has recibido a Cristo como tu Salvador, Él es verdaderamente tu Señor, tú has sido lavado, has sido regenerado.
La Biblia dice que el Espíritu Santo vino a tu vida y que la sangre de Cristo te ha limpiado de todos tus pecados. Si tú estás acá esta mañana y tú no puedes recordar, no puedes realmente decir con certeza, yo no sé si he recibido a Cristo, déjame decirte que tus pecados te separan completamente de Dios y no tienes una comunión con Dios. ¿Qué es lo que debo hacer esta mañana? Recibe a Cristo, si ese es tu caso. Pero si tú eres un hijo de Dios y tú dices, yo he recibido a Cristo acá, bueno, déjame decirte que has sido lavado. Cristo te ha perdonado de todos sus pecados. Pero en el andar de la vida, en tu día a día, ese lunes que tú cometes esos pecados, más si es festivo, ¿verdad? Terrible. Ese martes, ese miércoles, ese jueves, vas caminando por la vida. Y en ese caminar por la vida tus pies se ensucian, se llenan de pecado, tomas malas decisiones, ofendes a Dios una y otra vez. Y venimos delante de Cristo y queremos tener comunión con Él, queremos tener la cena del Señor con Él. ¿Entiendes el cuadro que está sucediendo ahí en Juan 13? Y venimos con Cristo y decimos, Señor, aquí estoy, te pido por esto, te pido por lo otro, ayúdame en esto. Y creo que Jesús está diciendo, primero tengo que lavarte los pies, si no, no tendrás parte conmigo. Necesitamos arreglar las cuentas. Te has ensuciado en tu caminar. Ah, bueno, si es así, lávame todo, la cabeza, todo, porque no, ya fuiste lavado. La palabra de Dios ya te lavó, ya Cristo entró a tu vida y perdonó todos sus pecados. Necesitas que se te laven los pies. ¿Sabes? Es esta actitud de venir delante de Dios y decir, Señor, yo he pecado. Yo he pecado. He pecado en esto, me he ensuciado en esto. Te pido que me limpies. La Biblia lo dice en Primera de Juan de esta manera, capítulo 1, verso 9. El capítulo 1, verso 8 dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Es mentira, pecamos todos. Pero entonces una buena práctica es el verso 9. Si confesamos nuestros pecados, ¿sabes qué es lo que encontramos de parte de Dios? Es que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Es el hijo que viene, que quebró ese jarrón y se acerca y dice, papi, perdóname. No está pidiendo perdón para volver a ser el hijo, ¿estás de acuerdo? No me está diciendo, papi, perdón, ¿puedo volver a tener tu apellido? No, lo tiene. Eso no estuvo en juego nunca. Pero nuestra comunión se ha sido interrumpida. Yo no estoy agradado con Él. Él viene y me dice, papi, perdón. Y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos nuestros pies, limpiarnos de toda maldad. Mira, el pecado debería dolernos y debería ponernos de luto. Pero la buena noticia es que no te quedas de luto, es que vienes al Padre y Él es fiel y justo y te perdona y te limpia y sales renovado. Me temo que muchos acá tienen una relación interrumpida con el Padre y ni cuenta se han dado porque no han confesado sus pecados delante de Dios y decir, papi, perdón, yo sé que yo he pecado y he pecado en esto y en esto. Mi hermano, el pecado debería causarnos dolor, dice el salmista en Salmo 38. Mira el verso 3, dice esto: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira. A causa de que tú y yo no estamos bien, a causa de que tú y yo estamos en una relación interrumpida por mi pecado, nada hay sano en mí, no me siento bien. ¿Has visto parejas que pueden pelear y pasar peleados todo un mes? Amén, dice yo, ¿verdad? ¿Quién me habló, verdad? Sí, es nuestro caso. Si ese es tu caso, qué lamentable. ¿No te sientes incómodo cuando estás peleado con alguien que quieres? Es como, es esta relación de a ver quién aguanta más. ¿Te has fijado? Sí. Que venga a pedir perdón él. Sí. Que venga a pedir perdón ella. Y está en esa relación donde no se hablan. Sí. Y de repente todo se arregla de esta manera. Mira, todo se arregla de esta manera. Hola, ¿y qué más? ¿Cómo le fue? Bien. Y comienzan a hablar y ya se arregló. ¿Sabes qué es lo que se debe de hacer allí? Llegar y pedir perdón y decir, hey, no me gusta estar así contigo. No me gusta estar en esta relación separada contigo. Yo quiero estar bien. ¿Es esto con Dios? Yo creo que algunos tienen meses de no estar bien con Dios. De no venir delante del Señor y decir, Señor,
No hay nada sano en mí, no me siento bien porque estamos separados a causa de tu ira. Y esa ira, dice el salmista, que no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Es porque yo he pecado. Tú no has hecho nada malo, yo he pecado. Te propongo que el pecado debería causarnos dolor y deberíamos encontrar esa paz estando con Él. ¿Tienes esta disciplina? Hazlo. Hazlo tan a menudo como te sea posible. Ven con cilicio y tierra sobre tu cabeza delante del trono de la gracia de Dios y dile: Señor, yo sé que he pecado. Y no lo hagas, fíjate, como, sí, yo pequé. No, es yo sé que he pecado, me duele que nuestra relación no esté bien. Y dice acá el salmista en el verso 18: por tanto, lo que hago entonces es confesaré mi maldad y me contristaré, me entristeceré, diríamos nosotros, por mi pecado. ¿Es esta la actitud que tienes? Es parte de la disciplina de un creyente. Me entristezco por mi maldad, confieso mis pecados y salgo en paz con Dios. Salgo en una relación renovada con Dios. Es una disciplina constante. Si tú no la tienes, si no tienes la disciplina constante de confesar tus pecados delante de Dios, tómala o retómala y que sea parte de tu vida cristiana y que te duela. Pero sabes, que te duela porque tu relación con Dios está rota. Yo he visto algunos que lo que les duele es ser descubiertos. Funciona de esta manera. ¿Te acuerdas cuando tú eras un muchacho, sí? Y estabas en tus clases en el colegio? ¿Te acuerdas de esto? En el Antiguo Testamento, algunos, ¿verdad? Acá, hace mucho tiempo. Y algunos estaban ahí en su clase, en el colegio, haciendo ahí sus... ¿Te acuerdas cuando hacías exámenes? No levantes la mano porque no queremos confesión de pecado pública acá, ¿verdad? Pero ¿cuántos copiaban en esos exámenes? Algunos eran expertos en copiar, ¿sí? Los que se están poniendo rojos en este momento eran expertos en copiar. ¡Qué barbaridad! Era una cosa que sabían perfectamente cómo, yo no sé, ¿verdad? De eso que llevabas todo anotado debajo de la manga de la chaqueta o yo no sé qué hacías, ¿verdad? Era una cosa donde lograbas tener una vista, pero increíble para copiarla al compañero. Yo no sé qué hacías, ¿te acuerdas? Y de repente salías ahí y te descubrían. ¿Te acuerdas cuando te descubrieron? Algunos con orgullo dicen: nunca me descubrieron, ¿verdad? ¡Qué bárbaros, pecadores! Pero ¿te acuerdas cuando te descubrían? Te descubrieron. Y cuando te descubrieron, si tú eras muy pequeño, comenzabas a llorar, te afligías y decías: no, perdóneme, no, mire, no lo vuelvo a hacer. Y pregúntate, ¿qué era lo que te dolía? ¿Haber copiado o haber sido descubierto? Pecadores ustedes, ¿verdad? Qué barbaridad. Haber sido descubierto es lo que te dolía. Si no te hubieran descubierto, no te hubiera dolido. ¿Sabes que muchas veces reaccionamos así delante de Dios con el pecado? Tenemos estos pecados ocultos y mientras no me descubran, no me duele. No me duele. Porque realmente no me duele tener una comunión quebrantada con Dios. Me duele cuando sale la luz y viene la vergüenza y viene la situación dolorosa y uno dice: Señor, perdóname, no fue mi intención. ¿Qué te duele? ¿Te duele el pecado o te duele haber sido descubierto? El pueblo de Israel viene delante de Dios con cilicio, con tierra en su cabeza, con ayuno, llorando, diciendo: Señor, me duele nuestro pecado, me duele que nuestra comunión ha sido rota, ha sido estorbada. ¿Te duele tu pecado? Pero lo segundo que vemos en el verso 2, fíjate, no solo es dolor porque ha habido una separación, es integridad. ¿Sabes? Ante el pecado debe de haber dolor porque ha habido una separación de nuestra comunión con Dios. Por eso lo confesamos. Pero ante el pecado debe de haber una búsqueda de integridad. No estamos hablando que solo confesaron los pecados groseros, escandalosos. Señor, sí, yo sé que yo estoy siendo infiel con mi esposa y eso es terrible, te lo confieso. Y entonces alguien puede decir: yo no.
yo tengo una vida buena. Señor, tú sabes, como Jesús contó de esta comparación entre un fariseo y este hombre del pueblo ahí, ¿verdad? Este publicano. Y él cuenta cómo él llega a orar, el fariseo, y dice: Señor, te doy gracias, dice el fariseo, que no soy como estos publicanos pecadores, sino que yo hago las cosas correctamente. Y viene este publicano y se da golpes de pecho, ¿te acuerdas de la historia de Jesús? Y dice: ten misericordia de mí, pecador. ¿Sabes? A veces creemos que confesar los pecados uno tiene que ser un publicano, tiene que ser una persona terrible y venir delante del Señor y decir: Señor, soy una basura porque he hecho estos pecados grandes. Si eso es así, entonces lo contrario es que yo vengo delante del Señor y digo: Señor, por supuesto, todos hemos pecado, o sea, perfecto no soy, pero bueno, Señor, ahí, ayúdame. ¿Sabes que esa no es la actitud del pueblo? La actitud del pueblo, vamos a ver en el verso 2, es integridad. Es que me importa lo grande y escandaloso, pero me importa lo pequeño y sutil. Estos pecados que parecen no tan relevantes estorban nuestra comunión con Dios. Por lo tanto, no solo se trata de lo grande, también se trata de lo pequeño. Es una búsqueda de la integridad. Mira el capítulo 9, verso 2, ahí en nuestro texto, mira tu Biblia. Interesante que el escritor dice: y ya se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. ¿Qué tiene que ver esto ahí? Sabes, Deuteronomio capítulo 7, lo tienes citado allí. Dice claramente que el pueblo de Israel no podía mezclarse con extranjeros. Lo dice claramente. Y la razón es porque los extranjeros a su alrededor eran completamente paganos. Entonces, estos extranjeros iban a conquistar el corazón de ellos y los iban a apartar de Dios. Si tú metes a un niño, ¿cómo decimos a un niño aquí que es malo? Un niño caspa. ¿Sí? Lo metes en una habitación y lo metes con tu hijo, que es un pan de Dios. Tu hijo, que es ese niño santo, lindo, y los colocas juntos, ¿sí? Los dejas a pan y agua, ¿sí? Les pasas pan y agua y los dejas ahí una semana. ¿Estás de acuerdo que cuando salgan, el niño malo va a salir como un niño mejor, influenciado por tu hijo bueno? ¿Así va a ser? Lo más seguro es que tu hijo lindo, el angelito que Dios te ha dado, va a salir con unas mañas y unos malos hábitos terribles por haber estado con este otro niño, porque lo malo es lo que se pega. Entonces Dios dice: no se junten con las naciones extranjeras, porque lo malo es lo que se pega. Si ustedes se casan con extranjeros, lo que va a suceder es que van a terminar adorando a sus dioses. Deuteronomio capítulo 7, ¿sí me entiendes? Así que viene el pueblo de Israel, ahora, siglos después de Deuteronomio 7, y dice, ahora tú entiendes, verso 2, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Ya eso estaba a cuentas, ya habían crecido. Ya dijeron: no tengamos mujeres extranjeras. Vamos a ver que vuelven a caer en eso más adelante. Pero en ese momento, no, apartémonos de los extranjeros, vivamos vidas santas. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Es eso suficiente para el pueblo de Israel? No. Verso 2. Aunque ya se habían apartado de los extranjeros, dice luego de ese punto y coma, y estando en pie, ¿qué dice? Confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. ¿Sabes? Qué bueno si tú ya dejaste de decir las palabras y groserías. Qué bueno. Qué bueno si antes le pegabas a tu esposa y hoy ya no le pegas. ¿Sí? Qué bueno si antes le pegabas a tu marido y hoy ya no, ¿verdad? Eso ya puede ser de todos lados. Qué bueno si antes robabas y hoy ya no robas. En serio. Qué excelente. Qué bueno si antes estabas en borracheras y hoy ya no estás en borracheras. Qué bueno si antes tenías una relación adúltera y hoy ya no tienes una relación adúltera. Eres leal a tu esposa. Qué bueno, qué bueno. Ya te apartaste de los extranjeros, ya hiciste algo grande. Pero ¿estás de acuerdo conmigo en que hay pecados que confesar? Que lo que buscamos es un corazón íntegro. Íntegro significa que está cubierto por todas sus partes, que está completo. Mira, hermano, ante el pecado no hagamos concesiones. No hay pecado pequeño que no cause daño.
realmente nuestra lucha contra el pecado debería de ser hasta la perfección. Hermano, pero no voy a ser perfecto. Bueno, ya tienes un propósito para cuál vivir todo el resto de la vida. Mi lucha contra el pecado es hasta la perfección. Quiero ser íntegro, realmente íntegro en todas mis áreas. Quizás ya dejé estas cosas groseras o escandalosas, pero todavía hay orgullo en mi vida. Todavía hay soberbia en mi vida. Todavía hay, fíjate, este menosprecio a otros. Todavía hay mentira en mi vida. Todavía hay despilfarro de dinero en mi vida. Todavía hay, y estás de acuerdo que esto estorba tu relación con Dios. Hay dolor y por lo tanto buscas la integridad. La confesión de pecados, fíjate, no es solo por lo grande y grosero. Dice la Biblia en el Salmo 19, otro salmo donde se está confesando pecados. Mira qué interesante lo que dice. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Estás de acuerdo que incluso hay pecados que ni cuenta nos damos, que cometemos? ¿Sí estás de acuerdo? Hay pecados que simplemente los cometes y tú ni cuenta te diste. ¿Sí? Dijiste algo, yo siempre, a mí siempre me da risa las personas que dicen, yo solo le dije la verdad y se enojó, sensible la persona. ¿Y qué le dijiste? Que se ve gorda, pero yo solo le dije la verdad. ¿Estás de acuerdo que hay mejores formas de tratar esa situación y cometemos pecados a veces que uno dice? Y eso es lo que está diciendo el salmista. ¿Quién podrá entender incluso sus propios errores? Hay cosas que yo ni recuerdo. Cuando te estoy diciendo que confieses tus pecados, te estoy diciendo que traigas a memoria tus pecados y decir, Señor, yo sé que yo te fallé en esto, pero hay cosas que ni siquiera logro entender. Entonces dice el salmista, la oración del salmista es, líbrame de los que me son ocultos. Líbrame de los que me son ocultos. Hay algunos pecados que te son ocultos. Y hasta esto es importante. No porque estos pecados te sean ocultos son menos importantes que los pecados escandalosos que antes hacías. Es la confesión de pecado de todos nuestros pecados. Preserva también a tu siervo de las soberbias. A veces son soberbias. Y entonces dice, estas soberbias no se enseñoreen de mí y entonces seré íntegro. Eso es lo que estamos buscando, integridad. Estaré limpio de gran rebelión. Y luego dice, sean gratos los dichos de mi boca. A veces nuestra boca no es grata para Dios. O sea, y el salmista dice, hasta los detalles que hablo, hasta las cosas pequeñas que yo digo, deberían de ser gratos delante de ti. La meditación de mi corazón. ¿Sabes cómo lo diríamos? Nuestros pensamientos más íntimos deberían de ser agradables a Dios. Probablemente algunos acá ya no tienen pecados groseros que confesar, pero hasta los dichos de tu boca, las soberbias de tu mente, los pensamientos de tu corazón deberían de ser íntegros delante de Dios. Nuestra lucha contra el pecado es hasta la integridad. En un libro escrito por Salomón, el Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares, fíjate, es como una ópera con diferentes actos, con 5 actos. Tú puedes leerlo. Cantar de los Cantares fue un libro escrito por Salomón para su amada Sulamita. Y este libro, escrito por Salomón, presenta una historia de amor entre Salomón y la Sulamita. Y tanto es así, es poesía muy, muy sensual de parte de los hebreos. Dice cosas sensuales como tu cabello es como una manada de ovejas. Es una cosa linda, ¿verdad? Pero sabes que son dichos que para los judíos eran muy significativos. Sí, tu ombligo como una taza, ¿verdad? Como un tazón. Pero para los judíos esto era muy, tanto era así que era un libro triple X, o sea, era para mayores de 18 años, literalmente, para los judíos. Y en esta relación de Salomón y la Sulamita, ¿sí?, que se da allí en Cantares, por supuesto es un cuadro precioso entre la relación de Cristo con su iglesia, Cristo con nosotros, entre otras cosas. Y en esta relación le dice el rey a su amada, es como Cristo nos lo dijera a nosotros, le dice,
hazme oír tu voz. Déjame oír tu voz, porque dulce me es la voz tuya. Yo quiero tener esta comunión contigo, platiquemos, estemos en esta comunión. Y entonces en ese contexto le dice en Cantares capítulo 2, verso 15, cacemos las zorras, cazadnos las zorras pequeñas. ¿Por qué? Porque estas zorras que no son muy grandes son las que echan a perder las viñas, el fruto. Y nuestras viñas están en ciernes. Nuestras viñas están a punto de dar fruto. A veces son las zorras pequeñas. A veces son esas pequeñas malas actitudes, pequeñas para nosotros. A veces son esos pequeños malos pensamientos, esas pequeñas soberbias, esas mentiritas pequeñas, las que arruinan nuestra comunión con Dios. Cacémoslas. Cazadnos las zorras pequeñas que arruinan el fruto. Mira, hermano, no te descuides. Sabes que la confesión de pecados es venir con dolor delante de Dios, pero es una búsqueda de la integridad diciendo: Señor, aún los pecados pequeños que yo considero pequeños, perdóname, sé que te he ofendido. Y el pueblo de Israel dice: ya dejamos a los extranjeros, lo grosero ya lo dejamos, pero hay cosas pequeñas, hay cosas incluso que nuestros padres han hecho, dicen ellos. Eso diríamos nosotros, hay cosas culturales en mi vida que yo tengo que hacer a un lado, y confiesan sus pecados. Hay muchas historias contadas de Steve Jobs. ¿Tú sabes quién es Steve Jobs? ¿O quién fue? Él murió. Steve Jobs fue el creador de esa marca Apple de computadoras, las famosas Apple Macintosh, las Mac, y todo el iPhone y las iPads y todos los ¿verdad? que hay. Y él creó todo esto, y tú sabes que esa marca ahora está perdiendo cada vez, creería yo, pues los índices de mercado parece que dicen que está perdiendo cada vez menos adeptos y menos esto que te voy a decir. Pero ¿qué es lo que caracterizó a Mac todo el tiempo? Es la calidad. Es la calidad. Tú sabías que tú comprabas un equipo Mac y tú sabías que no ibas a tener los fallos que tenías en el resto de equipos. Se cuenta la historia de Steve Jobs, se cuentan muchas historias. Se cuenta la historia una vez que estaba este hombre, Steve Jobs, tan obsesionado por la calidad de sus productos, trabajando con uno de sus técnicos, y entonces le presentó ya el modelo de computador que iban a lanzar en las siguientes semanas, y Steve Jobs lo vio. Obviamente se lo daban, lo veía por dentro, veía los componentes electrónicos que tenía en la tarjeta y veía todo. Y entonces él llamó al jefe de los técnicos y dijo: necesito que me cambien todos los tornillos que están aquí abajo, por dentro del computador, abajo de la tarjeta. Y entonces le dice este empleado: ¿por qué vamos a cambiar los tornillos de abajo de la tarjeta? Porque son feos, son desagradables. Necesito que sean cromados y que se vean pulcros. Y entonces le dice el empleado: pero esos tornillos nadie los ve, están adentro del computador, abajo de la tarjeta, nadie ve esos tornillos, nadie sabe que están allí. Y se dice que la respuesta de Steve Jobs fue esta: yo sí voy a saber que esos tornillos están ahí. Necesito que sean excelentes. ¿Sabes que esa debería ser nuestra actitud al pecado? Pero es que esta área de pecado, este mal pensamiento, nadie lo ve. Yo sí lo veo. Yo sí sé que está ahí. Sí sé que tengo esta mala actitud. Porque tú y yo somos expertos en ocultar esas malas actitudes. ¿Estás de acuerdo? Esta persona que detesto, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sí? Somos expertos en esto. Sí. Y le hablas cristianes, ¿verdad? Bendición, hermano, aleluya. Le va bien. ¿Sí? ¿Has visto eso? Y tú podrías argumentar: pero eso nadie lo ve, yo no lo dejo ver. Pero Dios sabe que está allí. Y tú sabes que está allí. Hasta las cosas pequeñas. Mira, nuestra actitud al pecado debería de ser: Señor, me causa dolor porque me separa de ti en una comunión perfecta,
Pero dos, yo quiero ser íntegro, aún las cosas pequeñas. Y lo último, mira, lo último que vemos en el texto es que hay dolor porque ha habido una separación. Y hay integridad, hay una actitud de la búsqueda de integridad. No solo se trata de lo grande. Pero el verso 3, mira cómo termina nuestro texto allí. Dice: y puestos en pie, o puestos de pie en su lugar, dice que leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios. ¿Cuánto tiempo? Ahí dice, la cuarta parte del día. Y la cuarta parte del día, otra cuarta parte, confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Hay una discusión de cuánto es la cuarta parte de ese día, pero la mayoría de estudiosos están de acuerdo que por el idioma original la idea que da es que el día está hablando de las 12 horas del día, no del día de 24 horas, sino en lo que dura el sol, las 12 horas del día, diríamos nosotros, ¿sí? ¿Cuánto sería la cuarta parte del día entonces? Muy bien, qué bárbaros acá, ¿verdad? Matemáticos increíbles. 3 horas. 3 horas estuvieron de pie leyendo las escrituras, eso es lo que dice. Y otras 3 horas pasaron confesando sus pecados y adorando a Dios. Y es que sabes, cuando genuinamente te involucras a leer la escritura, no tienes otra que caer en cuenta que tú y yo somos pecadores y necesitamos confesar pecados. El estándar es la Biblia y adorar a Dios. La tercera actitud que quiero que veas es que hay dolor porque ha habido una separación por mi pecado. Y hay una búsqueda de integridad, pero hay un reconocimiento de autoridad. La Biblia tiene la razón. Sabes que en esto de la confesión de pecados, tu carne y mi carne son terribles. Nuestra carne es terrible. O sea, tu carne, tú vienes y empiezas a luchar contra tu carne y tú dices, no voy a hacer esto para ser reconocido de los hombres, lo que sea, voy a servir en esto, en mi familia, y yo no quiero ser reconocido por nadie. No voy a dejar que mi mano derecha sepa lo que hizo mi mano izquierda, y yo voy a hacer esto. Y entonces viene y vences tu carne, y tu carne te está pidiendo, no, que te lo agradezcan, eso es injusto, esa es tu carne. Y tú dices, no, juicioso voy a vencer mi carne. Y entonces vienes y lo vences, y haces el servicio que ibas a hacer, y nadie te reconoce, y tú dices, qué bueno. Y entonces viene tu carne y te dice, qué bueno eres, cuánta humildad en ti, nadie como tú. Y entonces volvemos a luchar contra la carne. Es así, es una lucha constante. Pareciera que a veces la has vencido y tienes que seguir luchando. Ese es el pecado, es nuestra concupiscencia. En ese sentido, cuando tú ves que algo está siendo pecado y está señalado por la Biblia como pecado, escúchame, el argumento de tu carne va a ser, no es para tanto. No es para tanto. Si yo soy buena gente, todo el mundo lo hace. La gente peor es que yo. Si yo soy un buen papá, que a veces me dejo controlar por el enojo. Pero ¿y a quién no le pasa? Pero la Biblia dice que eso es pecado. Sí, pero o sea, no me pueden pedir más. A mí un monumento me deberían de hacer como un padre ejemplar, no estarme pidiendo más. ¿Sabes cuándo sucede eso? Cuando no reconocemos a la Biblia como autoridad. Escúchame, si la Biblia le llama pecado, es pecado. Es muy sencillo. Si la Biblia dice que tu actitud debería de ser dar la milla extra, deberíamos buscar eso. Si la Biblia dice que debes perdonar a quien te ha ofendido, deberías de hacerlo. Si la Biblia dice que debes soportar a los débiles, soportar las flaquezas de los débiles, deberías hacerlo. No sé si ves, y no hacerlo es pecado. Entonces la Biblia se vuelve el punto de referencia. No le llamemos pecado a lo que la Biblia no llama pecado, pero le llamaremos pecado a lo que la Biblia le llama pecado. ¿Sabes qué es confesar los pecados? Escucha esto. Confesar los pecados no es venir y decir como algunos papás, ¿verdad? Yo tengo 3 hijos. Y un chico de 13, un chico de 11, mi niña de 9 años. Están los 3 niños. Y de repente, cuando estaban muy pequeñitos, yo recuerdo que
hacían una travesura, algo sucedía en la casa, yo no sé qué era, ¿verdad? La harina de la cocina estaba regada por toda la cocina o ese tipo de travesuras. Y entonces ya llegábamos, reuníamos a los tres y ya era, ¿quién lo hizo? Y venía mi hijo o mi hija y decía, yo, padre mío, yo lo hice, ¿verdad? No, tú sabes que no funcionaba así, ¿verdad? Los tres veían al piso y decían, nada, ¿verdad? ¿Quién lo hizo? Y todos comenzaban, ¿verdad? Sí, no, yo vi que Raúl, no, yo vi que David, no, Camila fue, no, yo no fui. Y están en eso. Y pareciera que confesar pecados es como, bueno, yo no sé quién lo hizo, entonces, una regla que teníamos en casa, como nadie dice quién, a los tres les cae, parejo, tranquilo, no, yo fui, de acuerdo, ¿verdad? O sea, que me caiga solo a mí muchas veces. Y eso es confesar, me descubriste, no sabías quién era, soy yo, es confesar pecado. ¿Es eso confesar nuestros pecados? ¿Es que realmente Dios no sabe lo que hemos hecho? Señor, te confieso, sé que no sabías, pero yo he tenido estos malos pensamientos. ¿Es eso confesar pecados? No, eso no es confesar pecados, Dios sabe, Dios sabe. Confesar pecados es ponerme de acuerdo con Dios en que Él tiene la razón. Dios ya sabe, y es decirle al Señor, yo sé que tú ya sabes, Señor, pero yo estoy de acuerdo contigo en que este mal pensamiento es pecado. No porque tú no supieras, es porque yo lo estoy reconociendo. Es cuando la Biblia es autoridad y a lo que la Biblia le llama pecado, yo le llamo pecado, es que estamos de acuerdo con Dios. Esto es la confesión de pecados. Es cuando vengo delante del Señor y le digo, Señor, estoy de acuerdo contigo. Tú tienes la razón, no yo, tú tienes la razón. He pecado delante de ti. Es no ser sabio en tu propia opinión. No, eso no es pecado. Si solo se hace una vez no es pecado, me dijo una vez un señor que tenía una amante, ¿verdad? Si solo se hace una vez no es pecado, ¿de verdad? ¿Y dónde dice eso? Pero son sabios en su propia opinión. Dice la Biblia en Proverbios 3, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal, porque entonces esto será medicina a tu cuerpo, refrigerio para tus huesos. Dice ahí en Proverbios 21:2, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Si yo estoy bien, derechito voy caminando, si yo voy bien, y el camino todo torcido, y uno dice, ¿qué? Porque todo camino del hombre en su propia opinión, yo voy bien. La confesión de pecados es venir delante del Señor y decir, Señor, no voy bien. Estoy de acuerdo contigo en que esa mala actitud es pecado y no debo tenerla. Estoy de acuerdo contigo en que ese mal pensamiento no debería existir. ¿Saben? Nosotros podemos creer que todo va bien, pero Jehová pesa los corazones. Los corazones es Él el que sabe. Dice Proverbios 30, verso 12. Hay generación limpia en su propia opinión. Me temo que a veces somos así. Si bien no se ha limpiado de su inmundicia, no es así. Pero hay generación limpia en su propia opinión. Cuidado de no caer en ese error. Cuidado de no caer en ese error. ¿Sabes? Es como estar con un maestro. Cuando estás aprendiendo o un deporte o un arte. ¿Sí? Si tú estás aprendiendo un deporte o un arte, ¿sabes? Algo curioso que hay, por ejemplo, si estás aprendiendo a cantar. Si tú estás aprendiendo a cantar, que es algo que yo no tuve la oportunidad de aprender, si se me nota, si yo no canto. Pero entonces, si tú estás aprendiendo a cantar, ¿sabes tú que muchas veces tú te oyes lindo? Tú te escuchas lindo. Y lo que estás pegando es una sarta de alaridos, pero terrible. Pero tú te oyes lindo a ti mismo. Tú dices, qué lindo canto. ¿Sí? Yo trato de cantar feo y no puedo. No me sale feo. ¿Sí? Canto lindo. Canto bonito. Solo es cuando un experto en canto viene, un conocedor de canto, un maestro de canto viene y te dice, mira, y yo veo que te gusta cantar. Sí, me encanta cantar. Pues deberías de aprender porque cantas terrible, ¿verdad? Solo es cuando un maestro de canto viene y te dice, tú cantas muy mal, tienes una mala técnica y esa mala técnica te descoloca en las notas, tú cantas mal. Tú puedes tomar dos actitudes ante eso. Pegarle al maestro y no volverle a hablar, ¿verdad? Esa es una actitud que algunos podrían tener. O decir, ¿de verdad canto mal? Sí, cantas mal. Bueno, listo, ¿y qué debo de hacer para cantar mejor? Eso es la confesión de pecados.
Hay generación que cree que se limpia en su propia opinión, todo está bien. Pero vienes delante del maestro, toma su palabra. Y la Biblia te muestra claramente que no cantas bien, que hay soberbia en tu vida, que hay mentira en tu vida. La palabra de Dios te habla claramente. Y tú dices, de verdad, no canto bonito. No, cantas feo a veces. ¿Y qué debo de hacer para mejorar? El qué debo de hacer para mejorar es la confesión de pecados. Es venir delante de Dios y decirle, Señor, estoy de acuerdo. No canto bien siempre, ayúdame. Es esa búsqueda de integridad, es ese dolor porque nos hemos separado de Dios, pero es ese entendimiento de la autoridad de la Biblia. La Biblia tiene razón, no yo. No cojamos capricho creyendo que estamos bien. Seamos honestos con la palabra de Dios. Mira, no hay nada peor o pocas cosas peor como aquel que se engaña a sí mismo creyendo que estoy bien, cuando la Biblia claramente te está diciendo que estás mal. Y es una cuestión entre el maestro y tú. Y ahí viene la confesión de pecados. Mira, hermano, agrega a tu vida la disciplina de confesar tus pecados. ¿Y cómo se hace esto? ¿Con qué actitudes? Bueno, primero con dolor, con luto, entendiendo que mi pecado interrumpe mi comunión con Dios, y esto me duele, genuinamente me duele. Por eso confieso mis pecados. ¿Cómo se hace? En una búsqueda de integridad. No solo se trata de los pecados grandes o escandalosos, aún esos pequeños, las zorras pequeñas que destruyen la relación. Yo estoy pendiente hasta de eso y confieso mis pecados delante de Dios. Y se hace con un sentido de autoridad. Dios tiene la razón. Y si Él dice que yo estoy equivocado en eso, yo debo cambiar. Señor, estoy de acuerdo contigo y confieso mis pecados. Que esta práctica de confesar nuestros pecados sea una práctica, fíjate, que nos lleve a tener esa comunión constante con Dios. La próxima semana vamos a estudiar el resto del capítulo 9. Vas a ver que es un capítulo largo, y lo que vamos a ver es cómo en medio de esta confesión de pecados se reconoce la grandeza de Dios. Pero eso lo vamos a ver el próximo fin de semana. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque siendo nosotros pecadores, siendo nosotros personas que no deberíamos tener una comunión contigo, es que somos pecadores, Señor, yo el primero, y tú eres santo, santo, santo. Sin embargo, Señor, podemos venir al trono de tu gracia, no por nuestros méritos, no porque lo merezcamos, sino por la obra de Jesucristo. Y podemos venir y decirte, Señor, hemos pecado. Estamos de acuerdo contigo, tú tienes razón, Señor. Hemos pecado. Queremos integridad y nos duele. Nos duele haberte ofendido. Nos duele, Señor, constantemente fallarte. Nos duele. Pero qué rico encontrar en ti el perdón y la limpieza de nuestros pecados. Qué rico encontrar en ti un Padre que nos abraza, nos limpia y nos permite seguir adelante. Yo te pido, Señor, que disfrutemos de esta comunión. Yo te suplico, Señor, que nos permitas realmente tener esta disciplina de confesión de pecados, tan a menudo como nos sea posible, y venir delante de ti y decirte, Señor, nos duele que no andemos en integridad. Tú tienes la razón, Señor. Queremos crecer. Ayúdanos, Señor. Y si alguno acá, Señor, está lidiando una situación pecaminosa en la cual se ha visto entrampado, estancado, yo te suplico, Señor, que comience por confesarlo. Te ruego, Señor, que comience por decírtelo claramente y arreglar las cosas contigo, y tener esta disciplina de darte a ti la adoración, Señor, darte la razón y decirte, solo tú eres grande. Si alguno acá, Señor, ni siquiera le ha pedido a Cristo que entre a su vida y perdone todos sus pecados, que le limpie de todos sus pecados, Señor, con su sangre preciosa. Si alguien acá no está limpio para tener una comunión contigo por la eternidad,
Yo te pido, Señor, que esta mañana sea la mañana de su salvación. Toca su vida, Señor. Y en esta actitud de oración te hablo a ti, que nunca le has pedido a Jesucristo que entre a tu vida y perdone todos tus pecados. Tú estás acá y nunca le has pedido a Cristo que te salve, que te perdone. Tu condición es crítica. La Biblia dice que tú y yo somos pecadores y nuestro pecado nos separa de Dios por la eternidad. Pero la buena noticia es que Dios te ama tanto que Él quiere perdonar todos tus pecados, quiere limpiarte de toda tu maldad. ¿Quieres esto? ¿Quieres pedirle a Jesús que entre a tu vida y perdone todos tus pecados? Si esto es así, díselo, pídeselo. Allí donde estás, dile al Señor Jesús: Jesús, perdóname, límpiame, sálvame. Dile desde el fondo de tu corazón. Yo puedo ayudarte esta mañana con las palabras. Díselo desde el fondo de tu alma. Dile: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que no merezco una comunión contigo. Tú eres santo y yo no, yo soy sucio. Pero yo te pido esta mañana que entres a mi vida y perdones todos mis pecados. Sálvame, Jesús. Transforma mi vida. Yo quiero tener esta comunión contigo hoy y por la eternidad. Gracias, Jesús, por oír mi oración. Gracias por salvar mi alma.